Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Roberto Medina, director del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo, y en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación y el mío propio, les doy la bienvenida a todas y todos a la Comisión 2 de las terceras jornadas interdisciplinarias de arquitectura en Palermo, las cuales integran la agenda de la 19ª Semana Internacional de Diseño. El Centro de Investigaciones en Arquitectura fue creado por el doctor en Arquitectura Jorge Sarkis en 2015. En 2022, el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño y la primera acción fue crear estas jornadas y al mismo tiempo la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, y ambas están profundamente ligadas en el objetivo de compartir, reflexionar y debatir ideas y experiencias, en el caso de las jornadas, investigar, difundir y aportar nuevos conocimientos y acciones, en el caso de la línea Perspectivas. Esta acción mancomunada de ambos eventos es en pos de generar una agenda contemporánea en torno a las múltiples dimensiones de la arquitectura, y es una agenda pensada por y desde la región. Entendemos que, dada la complejidad de los fenómenos abordados, es imposible realizar la tarea desde la perspectiva de un único saber, por lo que el trabajo interdisciplinar es fundamental y es entendido y llevado a cabo como un diálogo entre distintos saberes que a su vez estructuran y ordenan las jornadas. Esos diálogos son los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación, diálogos entre arquitectura, historia y teoría, entre arquitectura, ambiente y paisaje, arquitectura, técnica y profesión, y finalmente los diálogos entre arquitectura, política y sociedad. Este año forman parte de las jornadas más de 80 ponencias y exposiciones magistrales en las que han trabajado 165 académicos y profesionales de la arquitectura y otras áreas del conocimiento, vinculados a 48 universidades de 15 países de Latinoamérica y Europa. Estas cifras demuestran el inmenso y valioso trabajo que se está realizando en nuestra región en torno a los temas enunciados, y el objetivo de las jornadas es también visibilizarlos, internacionalizarlos y generar redes de intercambio y colaboración. Las ponencias se organizan en 10 comisiones, desde hoy hasta el viernes 2 de agosto, a las 14 y a las 16 horas, y para cerrar cada día tenemos las exposiciones magistrales que integran 5 mesas de diálogos a las 18 horas. Están todas y todos muy especialmente invitados a acompañarnos durante esta semana. Como ya es habitual, estas terceras jornadas están vinculadas a un número especial del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sobre las temáticas abordadas, para el cual sigue abierto el llamado hasta el 16 de agosto para el envío de artículos y ensayos. Esta segunda comisión es coordinada por el arquitecto Martín Fredes, profesor del área de proyectos de la carrera de arquitectura de la Universidad de Palermo, y está integrada por Diana María Bustamante Parra y Natalia Cardona de Colombia, Horacio Casal de Argentina, Alejandro Folga de Uruguay, Sebastián Grill de Argentina, Juan Carlos Urcahuanca Vera y Maricielo Diana Guerra Fortuna de Perú, María Esther Mao Carrillo y Reina Loredo Cancino de México, y Lucas Gastón Rodríguez, José Luis Fernández y Diego Martín Fiscarelli de Argentina. Así que muchas gracias por estar aquí, y el espacio entonces es de Martín y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora me tocó a mí la conexión. Ahí está. Ahí lo solucioné. Perdón. Bueno, Roberto me presentó, me lo perdí, ya está, me conocen. Yo lo que dejé en el chat ahora fue el orden de las comisiones. Yo lo dividí en 3 grupos. Primero, una visión más de la cátedra, de los talleres. Más que nada, esto lo explico para los que se conectaron ahora. Gracias por participar y por estar acá, haciéndonos el aguante también, porque es bastante interesante lo que se va a ver ahora. Y después, el segundo grupo son más procesos, más teoría, ¿no?, de lo que es la disciplina, la arquitectura.
Y como tercer tema sería más ciudad. Así es que, bueno, invito a Diana y a Natalia para que empiecen con su exposición. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes para todos. Ya les vamos a compartir por acá. Eh, Listo. ¿Me confirman que me estén escuchando y viendo la pantalla correctamente para iniciar? Perfecto. Escucha y se ve bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. El día de hoy queremos compartirles una experiencia que se llama Lecciones Aprendidas, los workshops del programa de arquitectura. Está, digamos, a cargo de la profesora Natalia Cardona, quien me acompaña hoy, y yo que soy Diana Bustamante Parra, de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Bueno, realmente este ejercicio de rápido diseño es una actividad práctica que hemos buscado integrar o fomentar en los estudiantes unas competencias para el trabajo en equipo que complemente justamente lo disciplinar estrictamente del currículo, sino que los enfoque a dialogar sobre soluciones a problemas diversos y específicos que les planteamos. En ese caso es algo importante porque tratamos de que cada edición de este evento se enfoque a diferentes aspectos de la disciplina. Ya más adelante les mostraremos cómo, de qué se trata, para que sea un ejercicio precisamente que se va como aireando y reinventando en cada ejercicio. Hemos encontrado que esta estrategia es algo efectivo que nos permite integrar ese aprendizaje práctico con la aplicación de los conocimientos teóricos que ellos van adquiriendo y sobre todo fomentar ese pensamiento crítico y el trabajo en equipo que creo que es tan fundamental en nuestras disciplinas. Hasta el momento hemos desarrollado 23 ediciones, por eso creíamos que este era un buen momento para poder divulgar también lo que se ha hecho, y nos organizamos semestralmente una edición cada semestre, 2 ediciones anuales. Y se ha vuelto también una excusa para que sea un punto de encuentro donde nuestro programa de arquitectura se reúne y juntamos a estudiantes y a docentes de todos los niveles. ¿Cómo se fundamenta? Pues realmente podríamos ligarlo con lo que es el aprendizaje basado en problemas, en donde buscamos desarrollar esas competencias para que ellos puedan plantear de manera rápida unas soluciones específicas a problemas asociados con el contexto inmediato o con la disciplina, y que eso de alguna manera pues contribuya como ese aprendizaje activo, donde ellos hagan parte como clara, no solamente como receptores de un conocimiento, sino elementos o actores dentro de ese proceso formativo. ¿Cómo hemos encontrado que aporta ese ejercicio del rápido del diseño? Pues impulsa un trabajo independiente, ya que al ser un ejercicio de corta duración, no está ligado directamente a un cronograma de un semestre entero, entonces eso obliga a que las decisiones, las reflexiones se hagan de manera mucho más autónoma, que haya una colaboración entre grupos de trabajo, inclusive de diferentes semestres, que potencie ese proceso creativo y sobre todo una vez que tengan esas ideas, cómo las pueden comunicar a partir de un modelo, una ficha síntesis, un video, son diferentes las modalidades que hemos elegido, y cómo eso ayuda a explorar soluciones a problemáticas que a veces pueden ser desde una reflexión en cuanto a la memoria hasta dispositivos o intervenciones urbanas o arquitectónicas. La metodología también nos acompaña desde la fundamentación de lo que son aquí en Colombia las pruebas Saber Pro, que justamente son unos exámenes que se hace casi finalizando la carrera para que los estudiantes puedan demostrar esas competencias que han adquirido a lo largo de su programa profesional. Entonces nos ha servido mucho esto como un ejercicio también de preparación para que cuando ellos lleguen a esta instancia pues puedan reaccionar hacia unos retos o hacia unas problemáticas que requieran solucionarse en tiempo corto. Nos ha ayudado, como mencionábamos ahora, a integrar la facultad, una reflexión colectiva que no discrimina, digamos, niveles de complejidad entre primeros semestres o últimos, sino que permite como esas diferentes perspectivas, y que nos ha ayudado a integrar herramientas de representación desde la parte manual, la parte digital, desde el renderizado, donde lo conceptual pues da un paso también hacia lo proyectual. Básicamente hay como 4 momentos dentro de este ejercicio del rápido de diseño. La primera es una conferencia a manera de apertura. Normalmente tratamos de que sea un invitado que
haga como una suerte de reflexión sobre el tema específico de esa edición. Luego damos el enunciado del ejercicio, número de estudiantes, fecha de entrega, productos a entregar. Y posteriormente hacemos la entrega del ejercicio, que puede variar a veces entre unos días a unas semanas, y el juzgamiento, porque siempre tratamos de que haya como una especie de reconocimiento entre los ejercicios o propuestas que se resaltaron más, y nos gusta divulgarlo también con toda la comunidad para que sea como se exalte pues como esos mejores ejercicios. Además, digamos que es muy importante afirmar, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la variación de las temáticas, que creo que eso ha sido un éxito para que el ejercicio no se desgaste. Hemos ido desde de diseño urbano hasta restauración de edificios históricos o incorporación de nuevas tecnologías o reflexiones más disciplinares y conceptuales. Muy buenas tardes para todas y todos. Dando continuidad a lo que nos presenta Diana, ya vamos a resumir esas temáticas que hemos venido abordando en las distintas ediciones. Lo quisimos hacer a través de 3 categorías, entonces nosotros consideramos que estos 23 ejercicios que llevamos abordan una categoría proyectual, una de crítica y reflexión y una disciplinar, ¿cierto? Y a su vez, ahí hay como un asunto importante que resaltar, es que en el tema proyectual también hemos podido tener diferentes escalas. En la diapositiva siguiente vamos a poder ver cómo esa categoría de proyecto es la que ha contenido la mayoría de nuestros ejercicios en diferentes escalas, y nuestra excusa, yo lo llamo así, Diana y yo lo hemos llamado así, y todo el equipo de trabajo, es que el campus universitario es el que nos ha permitido un montón de acciones, ¿cierto? Aquí hay un asunto importante que resaltar, y es que el tema nunca se agota. Pues creo que las temáticas del rápido, de este ejercicio de workshop, nunca se nos han agotado, que es que en cada momento, en cada situación histórica, política, social, lo que ustedes quieran pensar, el ejercicio se ha podido desarrollar. Siguiente. Estamos entrando en los 3 minutos para que... Va. Aquí vemos unos resultados de esos ejercicios desde esa escala de campus universitario, esa escala de ciudades y arquitectónico. Entonces también identificar que no es solo el asunto gráfico manual, también es el asunto gráfico digital, cómo se empieza a afinar también el entregable de esos ejercicios. Y quiero resaltar que en el tema de ciudad, hemos tenido la oportunidad de llevar los ejercicios a espacios por fuera de la universidad. Aquí en Medellín existen unos espacios que son los parques biblioteca, que nos ha permitido también llevar estas reflexiones. Siguiente. También nos hemos concentrado en temas de crítica y reflexión. Entonces hemos trabajado el tema del meme, el tema del artefacto, ¿cierto? También cómo no es solo un asunto proyectual de arquitectura, sino que también es proyectual artístico, de reflexión. También en tiempos de pandemia tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo al interior de nuestro hogar, y en el último también ya empezamos a trabajar asuntos de lo que son las ciudades inteligentes, ¿cierto? Más allá de una inteligencia digital, sino también una inteligencia social, porque yo creo que esta categoría de crítica y reflexión nos ha llevado también como a entender mucho nuestro programa desde esa condición, desde esa responsabilidad social que tenemos. No es solo el arquitecto proyectista, sino cómo entiende todas esas realidades. Siguiente. Y tenemos un último paquete de esa categoría disciplinar, donde hemos agrupado ediciones que se han centrado en reflexionar sobre el rol del arquitecto, su campo laboral y los escenarios futuros. Siguiente. Y ver cómo nuestros estudiantes se proyectan, ¿cierto? No solo se proyectan como unos arquitectos diseñando edificios, produciendo edificios, sino también arquitectos produciendo juego o produciendo otro tipo de cosas, digamos así. Entonces hay unos que se van por la fotografía, se van por las artes, entonces también abrir como ese escenario. Y también hemos podido trabajar el tema de cómo el arquitecto muestra su proyecto a través también de ejercicios de
de portafolio. Igual ahorita que terminemos la presentación por el chat, les podemos compartir el link donde pueden encontrar las memorias de todos estos eventos. Y ya para terminar, podríamos hablar de que esas lecciones aprendidas, los estudiantes tienen oportunidad para interactuar de distintos métodos. En este sentido, se convierte en una estrategia para que nosotros, los docentes, podamos tomar distancia, perdón, con el fin de evidenciar esos roles que ellos tienen para así potenciar ese proceso de aprendizaje y dejar de lado la concepción de lo estudiantado como un colectivo heterogéneo. Y la clave es promover esa discusión de que él pueda descubrir sus propios procedimientos, no solo los que nosotros como profes les compartamos. Y ya para terminar voy a leer el último párrafo, y es que esperamos que en los próximos semestres podamos seguir desarrollando el ejercicio, permitiendo a los estudiantes entender el quehacer diario de la arquitectura, ¿cierto? Y desarrollar esas capacidades para que ellos puedan sustentar sus actuaciones profesionales, generando una relación directa entre la arquitectura y sus usuarios, pasando por una correcta lectura del lugar y sus relaciones con el contexto inmediato, terminando en el desarrollo de propuestas coherentes y acordes a la realidad actual. Muchas gracias. Buenísimo, Diana. Dale, muchas gracias. Súper interesante. Bueno, sigue María Esther y Reina. Sí, muchas gracias. Voy a proyectar. Bueno. Sí, bueno, también lo dijo Natalia, creo, Diana, en la exposición anterior. Pueden dejar sus links de, no sé, mails, correo, perdón, página web o dirección de Instagram en el chat. Así también podemos seguirlas día a día. Bueno, es todo ustedes, los 10 minutos. Ok, estamos listos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a presentar esta ponencia sobre el desarrollo conceptual de una herramienta decolonial. Somos Esther Magos Carrillo y Reina Loredo de la Universidad Autónoma de Querétaro. La intención de... Vamos a la siguiente, Esther, por favor. La intención de decolonizar, ¿no?, el trabajo que se hace en los talleres de proyecto, pues implica empezar a entender cómo se vive de otras maneras el hábitat, ¿no? Y factores como la raza, el género, la discapacidad, la clase, ¿no?, tienen unos factores ya demostrados, ¿no?, de exclusión en las ciudades. Y nos interesa contrarrestar esto, ¿no? Entonces, la idea de este ejercicio, más que un conjunto teórico de conceptos o un adjetivo, lo que implica pues, es una posición ética, política, estética, que busca revertir ciertos procesos de apagamiento que hemos identificado, ¿no?, a la hora de diseñar. Este ejercicio que estamos presentándoles hoy parte de una primera participación que tuvimos en la revista Cuadernos, en el número 175, donde expusimos nuestro interés como profesoras investigadoras de explorar algunos caminos que el enfoque decolonial pudiera tener en los talleres de proyectos, ¿no? Esto fue hace 2 años. En ese momento presentamos algunos desafíos metodológicos que habíamos detectado para poder llevar, digamos, esta perspectiva decolonial al ámbito del diseño, y hicimos un primer boceto de algunos principios. Y lo que vamos a presentarles hoy, pues es un avance, todavía está en proceso, de una herramienta conceptual que nos va a permitir hacer esto que estamos buscando. Bueno, esta herramienta conceptual, cabe resaltar que está configurada con base en la propuesta de diseño para las transiciones de Arturo Escobar, pero también está complementada con nuestras experiencias y con nuestro camino que hemos hecho como profesoras de talleres, y con esta inquietud de traer esta propuesta decolonial a estos talleres de diseño. El diseño para las transiciones de Arturo Escobar, más que ser una propuesta de configuración de objetos, no lo es, más bien es una propuesta que
lo que pone es una nueva era de la práctica del diseño, el estudio y la investigación que aboga por las transiciones sociales lideradas por el diseño hacia un futuro más sostenible. Lo que buscamos establecer con este desarrollo conceptual es el mostrar las estrategias que hemos estado desarrollando a lo largo de este tiempo y algunos principios, unos segundos principios que ayudan a que estas estrategias se desarrollen. Igual en los talleres, lo que hacemos es poner en práctica algunas de estas estrategias y bueno, las seguimos ajustando y las seguimos desarrollando. Durante la propuesta que nosotros hicimos en la revista Cuadernos, el primer desafío que nosotros identificamos fue la incorporación en el proceso de diseño de una conciencia aguda del contexto cultural natural en el diseñador. Para que esto suceda, la estrategia que nosotros estamos proponiendo es incorporar una enseñanza a través de marcos epistémicos transdisciplinarios que provoquen en el diseñador un pensamiento que trascienda las fronteras disciplinarias y, en primera, que ayude a reorientar la enseñanza y la práctica del diseño arquitectónico hacia una perspectiva ontológica. Es decir, que el configurar y proyectar ambientes habitables no sea solamente desde una perspectiva de un ser humano, sino de una perspectiva pluriversal de las diferentes formas de vivir y de habitar. También esto va a requerir de una reconfiguración del rol del diseñador como un facilitador con habilidades y dotado de herramientas de diseño. Esto requiere que el diseñador cambie su forma de abordar los problemas de diseño y que esté dotado de herramientas que le permitan observar, investigar y entender las formas en las que se habitan el espacio y las ciudades desde no solamente desde su visión individual, sino desde una visión colaborativa, desde los pluriversos que habitan el espacio. El desafío 2 que nosotros planteamos era la visibilización de aquellas categorías sociales que rutinariamente son desatendidas por cuestiones de raza, clase, género u orientación sexual. La estrategia que nosotros hemos propuesto para responder a este desafío es la conformación de equipos y espacios de diseño colaborativos configurados por los diferentes pluriversos que estén involucrados e impactados por la generación de un proyecto arquitectónico. ¿Cómo podemos llevar a cabo esa conformación de equipos y espacios de diseño? Pues a través de desarrollar marcos de investigación transdisciplinarios y pluriversales. Estos marcos de investigación transdisciplinarios y pluriversales deben de estar enfocados en 3 propósitos. El propósito número 1 es para que el diseñador pueda identificar y configurar mapas de actores sociales que estén involucrados e impactados por la configuración del proyecto arquitectónico. El propósito 2 es para generar y propiciar espacios de diseño horizontales entre diseñadores que son educados como diseñadores y diseñadores que están dentro de los habitantes que conforman los grupos que van a ser impactados e involucrados por el proyecto. Y el propósito número 3 es para generar y aplicar colaborativamente criterios de investigación sistémicos que permitan organizar la información que los diferentes diseñadores que están involucrados e impactados por el proyecto pueda organizarse esta información. El principio... Estamos dando los 3 últimos minutos. Sí, muchas gracias. El desafío 3 que nosotros mostramos en esa ocasión fue también considerar la diversidad de experiencias de vida, es decir, los pluriversos. La estrategia que nosotros estamos desarrollando en esta segunda parte del desarrollo de esta herramienta es
la generación de marcos de complejidad colectivos que permitan la construcción de procesos y métodos de trabajo entre los diferentes saberes involucrados e impactados por el proyecto a diseñar, que le permitan poder identificar y organizar y visibilizar el problema de diseño arquitectónico, no solo, como lo hemos dicho a lo largo de esta presentación, desde su visión, sino desde una visión colaborativa que se va a desarrollar a través de los espacios de diseño. ¿Cómo se puede poner en práctica esta estrategia? Bueno, un principio es a través de la estructura de la información, a través de marcos conceptuales que puedan estar configurados por mapas colectivos y diagramas que faciliten la organización y el entendimiento de toda esta información recabada de forma colectiva. Sabemos que este desarrollo de esta herramienta todavía tiene un gran camino. Lo que estamos tratando de hacer es delinear este instrumento para transformar las nociones, los procesos, las actitudes y los valores con las que se enseñan a afrontar los problemas de diseño, pero también en un futuro cómo los diseñadores afrontarán estos problemas de diseño. Y nuestra intención es abonar a transformar los modos, las formas en las que enseñamos a configurar los ambientes habitables del mundo en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina María Esther. La verdad, interesantísimo. Muchas gracias. Bueno, sigue Lucas. Aquí estoy, buenísimo. Lucas Rodríguez. Gracias. Voy a compartir ahí pantalla. ¿Me escuchan Vale. bien? Se escucha bárbaro, se ve Thumbs up. también. Dale, gracias. Bueno, a ver si vamos a ver ahí compartir. Aquí siempre, bueno, está el desafío, ¿verdad? De en 10 minutos, 12 máximo, condensar Sí. todo el trabajo. Bueno, Y a los 7 bienvenido. aparezco, así que como... No, es que es bien valioso. Y nosotros decimos sí, 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 y apretamos. Bien, en la propuesta, como anticipaba Martín, tiene que ver un poco más con el campo, no tanto de la teoría, sino de la investigación, y por ende, el área de estudio que desarrollamos tiene que ver con investigar la didáctica proyectual. Entonces, bueno, en eso lo hace bastante afín, y también está el riesgo de que en la práctica cotidiana uno suele a veces confundirse lo que son las categorías de análisis y esa posibilidad, y se mezcla un poco con el hacer. Así que bueno, ese es uno de los desafíos. Y en esta propuesta, que se denomina algo así como proyecto diseño, la lógica y la intuición en su enseñanza y aprendizaje, lo que más nos vale, bueno, por un lado invitarlos a leer el artículo en extenso para no ni detenerme ni podría condensarlo tanto, pero sí un primer aspecto que es lo básico o el corazón de esta propuesta, que es reconocer que la intuición y el campo de la creatividad son habilidades que se enseñan, se aprenden y se practican. No son lucideces o categorías de base que simplemente se dejan a potestad, sino que en el campo de la formación requieren de su desarrollo. Inicialmente, entonces, bueno, acordamos de base términos, diseño, proyecto, si bien cada uno de estos aspectos daría para largo, hay autores que lo describen como diferente y otros como igual. Aquí, bueno, un poco en homenaje a Sarkis, por supuesto, que él justo en una cuestión temporal específica era central establecer de que proyecto y diseño no es en absoluto lo mismo, ese Río Martí se ve que ha estado por ahí, y tenía más vale que su fundamento y es valioso. Ahora, hay autores enormes como Herbert Simon, por ejemplo, ¿no? El quien crea la ciencia de lo artificial, que establece que es lo mismo. Y en algún punto el desarrollo del habla inglesa, cuando uno estudia por ahí, no hace una distinción entre proyecto y diseño. Habla de design, hasta el portugués habla de design, y habla de lo mismo. Entonces, según la bibliografía que yo trabaje, puede ser diferente o lo mismo, lo que importa es que cada uno se posicione desde ahí y entonces nos podamos entender mejor. En lo particular, bueno, cuando hablamos de campo epistemológico, proyecto y diseño por ahí no tiene tanta distinción, pero cuando hablamos de didáctica, por lo menos en lo personal, yo prefiero volcarme más al campo del proyecto. Y dentro de eso también entonces vale explicitarlo y en una gran síntesis un poco abordar el proyectar como, o sea, acción de configuración y reconfiguración más
hipótesis, la evaluación y el ajuste. Y en ese avance por aproximación sucesiva, entre un montón de aspectos que pasan, aparece ese arte de proyectar, ¿verdad? De arrojar hacia adelante para construir realidades posibles y deseables. Un poco en el corazón del artículo hablamos de la razón ordenadora más la intuición creativa y un montón de categorías que, abordando varios autores, hablamos de esa vertiente que algunos llaman poética y argumentativa o racional, y van jugando un poco de la mano entre la estructuración y la creatividad, trayendo grandes como Ana María Romano. Ella habla que diseñar en esencia, o acá lo usa como sinónimo proyectar, está lejos de ser un suceso, producto de un momento de iluminación. Requiere un intenso proceso hasta alcanzar una solución adecuada. Y dista de esa noción de inspiración o genialidad. La creatividad es una actitud, es una aptitud y es una dedicación y requiere también conocimiento. Y para dar una respuesta emotiva, sensible, propia, personal, debe poner valor datos que son de orden objetivo, objetivables, para elaborar en forma recursiva esos procesos de análisis y reflexión. Acá traigo un gráfico clásico de Christopher Jones, que fue uno de los primeros pioneros que establecen metodología del diseño, que habla de la caja negra y la caja transparente, y que el diseñador está ahí en el medio con un poco de esto y un poco de aquello. Para ver si llego en tiempo, directamente me arrojo a las reflexiones, a 4 aspectos de reflexión. Uno primero que es más una integración final, que tiene que ver con que, por ende, el proceso proyectual es un proceso integral, no puede ser de otra manera, puede cambiar un poco el orden, puede cambiar un poco el foco que yo le pongo, pero siempre va a ser integral y va a estar integrando aspectos de la razón ordenadora, de esa lógica que es explícita y es por ende explicitable, es estructurante, es crítica, es lo que argumenta, es lo que sistematiza, pero que nunca es ajena también a esa intuición creativa o a esas habilidades de orden tácito que fomentan la divergencia, ahí radica la innovación, está la carga emotiva, lo aleatorio, lo personal, lo sensible. Y todo eso siempre mediado como base y catapulta en la expresión. Y una expresión que es gráfica, una expresión que es escrita, una expresión que es oral, que es narrativa, que es simbólica, que es representativa, que es comunicativa, que es interpersonal, porque nos comunica, pero también es intrapersonal, porque nos comunica con nosotros mismos. Y en ese trabajo, bueno, está el proyecto como esa cuarta posición que se vale y se nutre de la ciencia, el arte y la tecnología, pero es algo paralelo cuyas fronteras porosas, bueno, se van encontrando y a veces alejando. Quedan 3 más. Un punto que habla un poco de lo complejo y transdisciplinar, y en eso, para sintetizar a grueso modo, y llevar la escena de la enseñanza del diseño a un plano contemporáneo. Hay también autores importantes como Hugh Daverly y Mary Davis, o, bueno, esta es de la escuela norteamericana, ¿verdad? Más pragmática, hasta un poco dogmática, bien taxonómica, pero que es bastante útil para establecer categorías. Y en esencia todos están acordando, Ken Friedman, en un vuelco del arte, de la profesión del diseño hacia el servicio, hacia el trabajo en red, y que en algún punto el qué y el cómo, ya incluso para el campo de la enseñanza, está quedando corto y vale más, quizá, o por lo menos que tiene que tomar un peso de igual de condición, el para qué. Esa razón de ser, el posicionamiento, los valores, y habla de esta producción de artefactos, hoy mencionaban, esa producción del diseñador como un sujeto individual, idiosincrático, que hace por sí mismo un objeto, algo, ¿no?, que ha quedado bastante aletargado y va hacia la construcción de redes, el trabajo colaborativo, la sistematización, el trabajo sistémico y sistematizado, ¿no? Habla de los ecosistemas y ese compartir en lo local global. Hoy lo local es global también, no puede ser de otra manera, así lo es. Entonces, bueno, todo ese trabajo que es clave en lo complejo y transdisciplinar. Entonces habla del how, el what, o sea, entre el cómo y el qué, el para qué hago eso que hago. También lo anticipaban en el design thinking, Herbert Simon, cuando hablaba, ¿no?, de lo viable, lo posible, bueno, las categorías que en algún punto parecen dispersas y a medida que investigamos se encuentran. El anteúltimo entonces, quería traer a Bruno Munari como un gran diseñador, no arquitecto, sí, en este libro, uno de los libros, ¿no?, que es Cómo nacen los objetos, hermoso libro, que habla un poquito de
entre tantas cosas, por lo menos en lo que recupero, del par entre el conocimiento y la experiencia. En el campo de la didáctica hay como un vuelco excesivo a la experiencia, o hay casi una responsabilidad cedida al hacer, como si el hacer por sí solo fuese formativo. Y en realidad es valioso como experiencia, pero es parte de algo que también requiere un conocimiento. Y plantea en algún punto algo que si bien a diseñar se aprende diseñando, también requiere de un conocimiento teórico-metodológico que lo objetivice y por ende toda esa carga tácita la pueda llevar a un plano consciente, por ende reflexivo, por ende que se vuelva a ser tácito, pero proyectual como habilidad. Y Bruno Munari entonces ahí plantea cuestiones muy lindas, como por ejemplo que la creatividad hasta la innovación, por más que sea implícita y compleja, es ordenada, con un orden que es aleatorio, que es personal, que es propio, por ende cada uno tiene que hacer su método de diseño, y nosotros cuando estamos enseñando, cuando estamos como docentes, acompañar entonces a que cada uno vaya construyendo su trayecto, su proceso en el campo de una cátedra, en el marco de un planteo específico, sí, pero ver que esa es una posibilidad más y alentar a ese desarrollo. Por último, entonces, hablar un poco de la cuestión de lo deductivo, lo abductivo, lo inductivo, como procesos clásicos, ¿verdad? Pero que lo abductivo, todo el campo de la creación y de buscar alternativas que aún no existen, lo hacemos permanentemente. En realidad todo esto lo hacemos permanentemente. La cuestión está en que si yo lo objetivizo, lo puedo conceptualizar y lo puedo llevar a una escena más fácil de analizar, más propenso a su reflexión. Y de eso justamente sobre lo que actuamos. Entonces, en el diseño hay instancias que son exploratorias, instancias que son explicativas y instancias que son expositivas. Todo está trabajando para un razonamiento de orden deductivo, inductivo, abductivo, y todo está trabajando para entrenarnos en lógicas, en críticas, en la creatividad, en la narrativa, en la comunicación. Entonces, finalmente, lo que les quería traer casi como cierre, ¿no? Les leo, en este momento, creo que sin duda es momento de consolidar un equilibrio entre lo prescriptivo y lo crítico reflexivo. No decir, bueno, la educación tradicional no sirvió para nada, ahora, no, claro que sirvió, es valiosa, pero hay que ver en este contexto y circunstancia qué de ahí podemos rescatar en cuestión de cada condición específica. Entonces, encontrar un equilibrio entre lo prescriptivo y lo crítico reflexivo para la enseñanza del diseño y la arquitectura. Y en ende dotar de conceptos la práctica proyectual, considerando ese valor significativo que tiene explicitar esos actos inconscientes del hacer. Y lo último, en esta vez quizá el valor está en reconocer la educación tradicional y abordarla con un poco menos de foco en la transmisión y en la reproducción de la disciplina, y una mayor conciencia en la función educativa de intercambio de tiempo y vínculo, porque como docentes somos docentes de arquitectura, docentes de diseño, pero somos docentes. Entonces, el valor es acompañar en los procesos formativos que son mucho más autoformativos que otra cosa, y hoy más que siempre el contenido tiene menos valor, lo tiene mucho más todo el campo del hacer, vamos a decir, de la construcción de habilidades creativas e intuitivas, y el campo de la comunicación intra y transpersonal. Muchas gracias, espero haber cumplido con tiempo y forma. Sí, sí, impecable. Vienen bien Gracias. todos, así que un 10 para todos. Ahora, si el que se desvía, chao, no tiene 10. Bueno, sigue Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, Lucas. Sí, sí, perfecto. Bueno, voy a compartir. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, se ve. Se ve bien. Bueno, empiezo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. En principio quiero presentarme porque tiene que ver un poco con lo que voy a hablar. Bueno, como dice ahí, mi nombre es Alejandro Folga. Pertenezco a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y en particular formo parte del Departamento de Representación, que a su vez integra el Instituto de Proyectos. Y en estas dos, digamos, integraciones, ¿no? del Departamento de Representación y del Instituto de Proyecto,
es en lo que va un poco esta ponencia, esta presentación que voy a hacer hoy, que se llama Elogio de la planta, reflexiones sobre el principal gráfico arquitectónico. Y bueno, y como bien me organizaron junto con Lucas, es una reflexión que va por el lado de la teoría, ¿no? De la teoría de la arquitectura, de la teoría del proyecto, pero sobre todo de la representación gráfica. Yo voy a hablar de eso, de representación gráfica. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de la planta, que es una forma de representación gráfica. Quería traer como algo de fuera del campo de la arquitectura unas simples definiciones de diccionario. Según la RAE, que tiene 17 acepciones para el vocablo planta, las que más se aproximan a la arquitectura son estas dos que voy a leer. Figura que forman sobre el terreno los cimientos de un edificio o la sección horizontal de las paredes de cada uno de los diferentes pisos. Y la 12, esa es la 11, y la 12, diseño de una planta. Y ya podemos ver acá en estas definiciones que aparecen dos rasgos, o dos características, o dos interpretaciones. Por un lado, lo que tiene que ver con la representación, con lo gráfico, ¿no? Con el dibujo, ¿no? La planta como un dibujo, como una representación, como una figura. En este caso, hablando de algo que es casi una traza, una huella, ¿no? La figura que forma en el terreno los cimientos, ¿no? Como que es esa primera representación que se hacía directamente en la antigüedad en el terreno, ¿no? Y segundo, el diseño, ¿no? La planta como una pieza, en definitiva, que nos permite el diseño. Con eso ya tengo un poco lo que voy a seguir en adelante. Joan Corominas, en su diccionario etimológico, dice muchas cosas sobre la planta, pero me interesó esto. Espacio que ocupa la base de un edificio, similar a la definición de la RAE. Comparable con la planta del pie respecto de una persona. De ahí luego, diseño de un edificio. Y generalizando, representación gráfica de cualquier uno. O sea, nuevamente encontramos aquí estas dos acepciones o estas dos interpretaciones. Por un lado el diseño, por otro lado la representación. Acá se agrega esta idea de la planta del pie, ¿no? De vuelta a la huella, la idea de que planta viene de ahí, de planta del pie, es interesante. No pensaba que eso era así, pero es así, tiene que ver con plantar también. Plantar es porque las primeras plantaciones que hizo el ser humano se hacían con el pie, haciendo un agujerito con el pie y después poniendo una semillita. En definitiva, Colominas nos habla de otras derivaciones que tiene la palabra planta, como planteamiento, replantear, planificar, y en todas estas palabras, en todos estos términos, se aúna lo representacional y lo proyectual. En definitiva, proyecto, como bien señalaba Lucas, aparte de esta idea de proyectar, de mirar hacia adelante, tiene que ver con dos términos, ¿no? Por un lado, la proyección en el sentido de proyectar rayos visuales, proyectar sombras, por ejemplo, que tiene que ver con la representación, y por otro lado, la proyectación, ¿no? Cuando yo hablo de proyecto también incluyo eso, ¿no? En esa palabra, esa justamente, digamos, plurisignificancia, perdón, de lo que es el proyecto y lo que tiene que ver también con la planta. Vámonos a la historia ahora un poco. Para Vitruvio, por ejemplo, en el libro de arquitectura, en el Tratado de Arquitectura del siglo I, él habla de tres representaciones: la ignografía, la ortografía y la escenografía. Básicamente, planta, fachada y perspectiva. Y esas tres representaciones, que son como, o la otra tríada vitruviana, son reproducidas después, retomadas en el Renacimiento, pero ya León Battista Alberti, les da una nueva reinterpretación. Él de alguna manera condena la perspectiva, dice que es para pintores, no para arquitectos, pues no representa las medidas verdaderas, sino la mera apariencia. Decía que la perspectiva era para pintores y los arquitectos tenían que usar plantas y fachadas. Y Rafael, un poquito después, unos años después, en una famosa carta que le escribió al Papa, dice: el dibujo de los edificios pertinente al arquitecto se divide en tres partes, de las cuales la primera es la planta, él pone primero la planta, es decir, el dibujo plano. La segunda es la pared de fuera con sus ornamentos, o sea, la fachada. Y la tercera es la pared de dentro, también con sus ornamentos. Ahí ya está hablando del corte. Fíjense que la perspectiva se fue, ya no es parte del dibujo de los arquitectos, y aparece el corte, las secciones, que es algo que inaugura de alguna manera el Renacimiento, ¿no? Hacemos un salto de unos siglos y nos vamos ya al siglo XVIII, con finales del siglo XVIII, con Durand, donde él desarrolla todo este método proyectual, que básicamente es un método proyectual basado en la planta. Es un método de combinación de partes, donde lo que hace es combinar partes de edificios, módulos, elementos, ejes, y todo en base a la planta. De hecho, él habla de conjuntos de edificios resultantes de la combinación horizontal de sus partes. Básicamente, planta que se extruye, se levanta, ¿no? Y ese método
de dibujo y método de proyecto continúa hasta el siglo XX y de hecho se aplica también como método analítico, método de análisis comparativo, histórico y también generativo. Por ejemplo, en estos dos casos que son bastante paradigmáticos, Alexander Klein en el año 1923, con sus análisis gráficos donde analiza la funcionalidad de la vivienda a través de distintos diagramas, o el famoso diseño de soportes de John Habraken, donde básicamente todo está pensado en base a módulos, a componentes, a elementos, a bandas, a elementos que son todos pensados en planta. El diseño tridimensional surge de la extrusión de ese diseño plano, básicamente, que es la planta. Obviamente hubo críticas, durante muchos momentos históricos hubo críticas a la planta, a sus limitaciones, a esta cuestión de pensamiento bidimensional. Tal vez una de las críticas más interesantes, en mi opinión, es este artículo de Bernardo Insenga del año 2006, donde él se llama Planta Sección Alzado, a propósito de un modo emergente de proyecto, donde él de alguna manera hace justamente una reflexión sobre las limitaciones de un método proyectual basado en el sistema diédrico, ¿no? Y dice que ese método en definitiva es un método más que de representación, un método de proyecto, que por lo tanto se convierte en un método de limitación, método limitante de las ideas. Y pone como ejemplos, como alternativas a ese método, digamos, basado en la planta o en el sistema diédrico, proyectos como el Monumento de la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin, la Capilla de Roncham de Le Corbusier, o proyectos más actuales, más cercanos a lo contemporáneo, como este proyecto de Libeskind, de la ampliación del Victoria y Albert Museum, donde lo que vemos es una serie de formas que prácticamente son irrepresentables en plan. Se puede representar, pero termina siendo un ejercicio, dicen, un ejercicio de cómo lo hago. Esto no se piensa a partir de la planta, no se piensa a partir del corte, se piensa de otra forma, ¿no? O esta otra representación, que sí es una planta, pero que en definitiva es una planta totalmente transgresora. Es un proyecto de Rem Koolhaas, donde lo que él está representando son distintos niveles, es un recorrido en espiral de un edificio que ocupa muchos pisos y se representa en un único volumen, porque representarlo correctamente según el sistema diédrico da unas plantas que son casi ilegibles. Sin embargo, esto es mucho más comunicador, logra en definitiva una lectura clara del proyecto, aunque transgrede las normas del sistema diédrico. Y bueno, y con todo esto, estoy en los tres, bárbaro, me da perfecto para cerrar porque Sí. quiero contarles brevemente lo que es mi proyecto de tesis de maestría, culminado en el año 2020, se llama Discursos en Plantas, Retóricas Gráficas sobre la Flexibilidad de Proyectos de Vivienda Colectiva Contemporánea. En esta tesis, yo básicamente lo que hice fue analizar las plantas como un sistema, como un discurso gráfico, un sistema de comunicación que permite comunicar ideas proyectuales, ¿no? O sea, la hipótesis era esa: analizar cómo se dibujan las plantas en proyectos de vivienda colectiva, analizar sobre todo los conceptos de flexibilidad y entenderlos como un discurso gráfico. La bibliografía fue, bueno, muchísima bibliografía que analiza y que presenta proyectos de vivienda colectiva contemporánea, y básicamente el concepto era ese: analizar la relación entre la planta y el discurso. La planta como discurso, la planta como un discurso gráfico, ¿no? Y en estos dibujos tenemos un discurso porque son dibujos que transgreden la simple representación técnica de un proyecto, sino que incorporan colores, gráficos, textos, elementos, en definitiva, que se convierten en un discurso y que comunican ideas más allá, ¿no? Más allá de la comunicación de la forma espacial que tienen los proyectos. En ese sentido, la tesis se organiza en 7 conceptos de planta, que ahora yo voy a mostrar, a través de una serie de autores que, bueno, que analizan conceptos de flexibilidad, y esos conceptos son la planta transformable, que son básicamente espacios que se transforman, que tienen elementos móviles, y bueno, son distintos discursos que, por lo general, implican repetir o hacer distintas secuencias de una misma planta. La planta evolutiva, que es más o menos lo mismo, pero que evoluciona en el tiempo. La planta transformable a veces son cosas que cambian del día y de la noche. También la planta evolutiva lleva mayor cantidad de tiempo, ¿no? La planta versátil, que son distintas versiones de una misma planta que pueden organizarse de distintas maneras. La planta neutra, que es esta idea de que, bueno, cualquier espacio puede ser usado para cualquier cosa, y por lo tanto el dibujo también se vuelve neutro. El dibujo se vuelve menos comunicativo que un dibujo habitual. Planta libre, bueno, que implica esta idea de liberar el espacio y permitir casi cualquier cosa. Y finalmente, el que yo considero más interesante y si le quiere, el más novedoso de los distintos formas de flexibilidad que se analizan en la tesis, que es la planta diversa, que es esta idea de no una planta única que permite muchas cosas, sino muchísimas plantas diferentes en un mismo edificio. Esto es parte de Silo Dam,
que si no mal recuerdo ahora tiene 70 y pico de viviendas diferentes en el mismo edificio. Son distintos discursos gráficos del mismo edificio, hechos por los autores, donde justamente lo que nos cuenta, lo que nos muestra, lo que nos vende, lo que nos cuenta, es esa flexibilidad a partir de la diversidad de tipos. Como si vos tenés que cambiar, por tu vida cambió, te podés cambiar de apartamento dentro del mismo edificio. Y bueno, como conclusiones de este estudio, y con esto voy cerrando, lo que propone la tesis es esta especie de catálogo que viene a ser también una especie de manual de instrucciones que permite generar nuestros propios discursos gráficos, ¿no? Analizando las 6 modalidades de flexibilidad estudiadas y analizando los distintos tipos de vivienda o los distintos tipos de variaciones de flexibilidad que tienen las viviendas, se propone una serie de recursos gráficos que tienen que ver con la organización o cómo se presentan esas plantas, y eso termina siendo la conclusión. En definitiva, es una tesis que también se propone como un método didáctico. Esto podría ser perfectamente aplicable a la enseñanza de grado o a un trabajo, por ejemplo, de taller, o incluso a una investigación, a otra investigación sobre otro programa u otra temática que tenga que ver con la vivienda. La idea de que también el análisis de los gráficos es un elemento que puede ser cuantificable y puede ser analizable desde un modo, en definitiva, que se plantea de esta manera, ¿no? De un modo gráfico, pero también analítico. Y bueno, cierro agradeciendo y quedo a las órdenes por cualquier consulta que quieran hacer por este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Buenísimo. Muy interesante, la verdad. Bueno, sigue, me quedé ahí pensando, pero Juan Carlos y Maricielo. Difícil no entretenerse con estas exposiciones, por eso. Ustedes pónganse en mi lugar. Tengo que cortar mi pensamiento, por decirles que faltan 7 minutos y volver a conectar otra vez. Bueno, los dejo, chicos. Todo suyo. Bien, buenas tardes. Somos los arquitectos Maricielo Guerra y Juan Julcahuanca. Vamos a exponer nuestra investigación titulada Reciclaje arquitectónico y vivienda colectiva, reflexiones para el hábitat contemporáneo. En primer lugar, es importante conocer cuál es el panorama de la vivienda en Lima metropolitana. Al año 2020, Lima era una ciudad de más de 9 millones de habitantes, donde hacía falta más de 700.000 unidades de vivienda. Esto representa un déficit cuantitativo del 46% del déficit habitacional. De forma paralela, ocurre también el déficit cualitativo, que representa más del 50% del déficit habitacional y está referido a las precarias condiciones de habitabilidad del espacio habitable y de la infraestructura de la vivienda. Estos panoramas nos permiten plantearnos o cuestionarnos qué alternativas podríamos hacer frente desde el ámbito arquitectónico para esta problemática. Es así que el motivo principal de nuestra investigación es presentar al reciclaje arquitectónico como una práctica proyectual emergente que interviene sobre infraestructuras ya existentes para adecuarlas a nuevos usos, y también al relacionar el reciclaje arquitectónico con la vivienda colectiva, proponer nuevas ideas del espacio habitable acorde con las dinámicas del habitar contemporáneo. Por ello nos preguntamos, ¿por qué el reciclaje arquitectónico como alternativa para la vivienda? El concepto fundamental es entender ese reciclaje arquitectónico. En este caso, el reciclaje va a servir como un medio para prolongar el ciclo de vida de los edificios. ¿Y esto por qué? Porque el reciclaje va a entrar a tallar cuando los edificios entran en un proceso de obsolescencia o ya lo están, evitando por un lado la demolición e introduciéndolos nuevamente en un nuevo ciclo de vida. Además, la investigación, al centrarse en la vivienda colectiva, parte por entender cuáles serán estas lógicas, al menos del siglo pasado, en cuanto a la concepción después de la vivienda. En este caso, en la etapa del funcionalismo, se planteaba la idea de que la casa era una máquina para habitar, con espacios rígidos especializados, que luego serán reformulados, debatidos por la teoría de soportes de John Abraken, el Open Building, proyectos como el de Ábalos y Herreros, finalmente para decantar en una vivienda del siglo XXI que entienda la diversidad de modos de habitar, de tal manera pues que la vivienda deba ser transformable y adaptable en el tiempo. Además, otro tercer concepto es entender cuáles son estas premisas detrás del habitar contemporáneo. Por un lado, pues, según Montaner, Falagán y Muxí, los espacios de relación exterior-interior, la vivienda sin etiquetas, la flexibilización y de jerarquización, de tal manera que se puede entender que la vivienda no debe ser, cada ámbito no debe estar especializado. Por ello es importante identificar el soporte y el relleno, de tal manera poder concebir la vivienda entendiendo cuáles son los elementos fijos de los móviles. Conociendo los aspectos teóricos, podemos presentar nuestro caso de estudio titulado Una nueva oportunidad para la vivienda, el edificio Seguros La Nacional.
Este proyecto se ubica en la capital peruana, en Lima. Fue diseñado por el arquitecto Manuel Villarán Freire en el año 1960, por tanto es un edificio de estilo moderno. Era un proyecto que iba a estar compuesto por viviendas y zonas comerciales, con 3 bloques. Sin embargo, el bloque paralelo al Jirón Montevideo no fue construido. Podemos ver en las fotografías la alta dinámica comercial de la zona y el tercer bloque que quedó inconcluso. Asimismo, estas fotos nos muestran el estado de degradación tanto al exterior como al interior del edificio. Por ello es importante que antes de iniciar la etapa de reciclaje se analice el proyecto a profundidad y establecer así las posibles acciones que guiarán la etapa de reciclaje, que hemos titulado como una nueva forma de habitar en el edificio Seguros La Nacional. Partiendo por estrategias proyectuales, iniciando desde la escala urbana, donde la primera estrategia consiste en completar el conjunto aprovechando el espacio vacante, generar espacio de uso público adecuándonos a la dinámica urbana de la zona. A nivel edilicio, la estrategia inicia con la optimización de los núcleos técnicos de instalaciones, transformamos el corredor y la circulación, iluminamos la circulación para brindar mayor confort climático, reconfiguramos la circulación vertical para adecuarnos a la norma actual, extendemos la envolvente para volver a relacionar el edificio con el exterior y, por último, aprovechar un espacio no utilizado para colectivizar la terraza. A nivel tipológico, las estrategias inician desde generar la transición entre lo público y lo privado, incorporando un umbral al ingreso de cada vivienda. Agrupamos los ámbitos especializados para liberar la planta y así aplicar la tercera estrategia, que consiste en desjerarquizar y flexibilizar la vivienda. Por último, añadir un espacio exterior propio que complemente la vida cotidiana. De esta manera, la propuesta a nivel urbano se va a reintegrar al entorno. A nivel edilicio, la propuesta desde una optimización técnica, ordenando el programa arquitectónico, aprovechando la estructura existente, añadiendo una nueva estructura, transformando la circulación para que no sea un elemento de tránsito, sino también un punto de encuentro, y agrupando las instalaciones para un mayor mantenimiento del edificio. A nivel edilicio, también generamos la colectividad comunitaria y residencial del conjunto, interactuando con espacios públicos hacia el entorno, generando escenarios en altura, relacionando cada bloque. En cada bloque de vivienda también inducimos el encuentro con esta ubicación estratégica del espacio umbral. Por último, potenciamos la relación exterior-interior del edificio con esta nueva envolvente, que también se transforma en un nuevo espacio exterior para cada vivienda. A nivel tipológico, proponemos un nuevo esquema para distribuir la vivienda, teniendo en cuenta teorías de los soportes de Habraken, el sistema Rail de Gausa. Reordenamos entonces nosotros los ámbitos especializados y no especializados de la vivienda, incorporamos el umbral como punto importante para generar la colectividad, como lo vemos en la sección, y el espacio exterior propio que vuelve a relacionar a la vivienda con su entorno. Finalmente, con este nuevo esquema se van a reconfigurar diversas unidades tipológicas que también van a atender a la diversidad del componente heterogéneo del habitar contemporáneo. Todas estas propuestas y estrategias van a permitir la transformación del edificio Seguros La Nacional a través de 3 acciones concretas: demoler, añadir y conservar. El primer nivel, transformado en un basamento permeable que conserva la dinámica ya existente en este lado de la ciudad, añadiendo también y repotenciándolo como un espacio central de uso público, como se puede apreciar en el corte. Un segundo nivel, una segunda plataforma, pues, que se abre netamente al público, se conecta al primer nivel con el basamento permeable, pues a través de rampas y escaleras. Nivel típico, que trata pues de reconfigurar las circulaciones, también adaptándonos a la normativa, a las condiciones técnicas, y también generando espacios de encuentro que devuelvan el sentido de lo colectivo a la vivienda. Como se puede apreciar también en el corte, donde ya aparece pues la diversidad de modos de habitar al interior de cada unidad tipológica. Nivel de azotea, un espacio que era netamente técnico e inaccesible, se convierte en un espacio netamente abierto con usos compartidos y también forman parte del remate netamente del diseño de reciclaje arquitectónico en este edificio. Las imágenes permiten entender un poco cómo el edificio ya se inserta, se ha reinsertado nuevamente en la dinámica del entorno urbano, una nueva envolvente, como en la imagen izquierda, en donde vemos ya el espacio público en altura, en la imagen derecha, esta nueva envolvente que de alguna forma reinterpreta la fachada anterior y agrega pues una nueva piel que a la vez es una adición, una nueva área a cada unidad tipológica de vivienda. Por último, es importante concluir y entender que el reciclaje arquitectónico es una práctica contemporánea que puede ser una alternativa o es una alternativa viable para desarrollar proyectos de vivienda y sobre todo para atender el déficit habitacional. También es importante considerar que cada intervención realizada no solamente se basa en aspectos estéticos o netamente funcionales, sino que cada intervención realizada en el edificio debe mejorar necesariamente las condiciones de habitabilidad
adecuándolos pues a las dinámicas contemporáneas. Además, los niveles de intervención deben generarse en 3 escalas: a nivel urbano, edilicio y tipológico. A nivel urbano va a ser necesario y fundamental pues que la vivienda colectiva se reinserte nuevamente en las dinámicas pues del entorno urbano. A nivel edilicio, importante considerar al menos las circulaciones, las condiciones técnicas, espaciales, generar espacios de encuentro para volverle nuevamente a resignificar pues el significado de lo colectivo. A nivel tipológico es fundamental replantear este enfoque tradicionalista de la vivienda que se pues, viene generando pues, ya en el mercado inmobiliario y apostar más bien por una tipología más abierta, más flexible, con elementos móviles. Y esto, todo ello, ¿por qué? Porque también entendemos que la vivienda no es un proyecto acabado. En realidad la vivienda es un proyecto en constante proceso y evolución. Estas han sido las referencias utilizadas en la exposición. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. La verdad, interesantísimo también. Como darle ese espacio urbano, o sea, la nueva forma de habitar es como un tema, ¿no? Que está en taller yo lo tengo y también hago vivienda y por ahí es como que utilizamos mucho estos recursos, entender, viste, qué pasa con los edificios del movimiento moderno, cómo respondieron, viste, que por ahí eran programas muy ambiciosos y hoy se ve que están ahí medio como quedando fuera de escala. Bueno, faltaría Sebastián, no sé si, me parece que Sebastián no se conectó. Ahí llegó. ¿Estás, Sí, Sebastián? sí. Acá está, mirá. Bueno, buenísimo, re bien. Pero Hola a así, todos. cronometrados están todos. Está muy bien. Bueno, sabes, Sebastián, ¿no? 10 minutos, a los 7 aparezco y te digo hay 7 o faltan 3, como vos quieras. Yo me presento, no me conocés, soy Martín. Voy a coordinar ahora lo que queda de estas exposiciones. Soy profesor de la UP, a cargo del taller de tercer año de diseño. Así que bueno, te dejo los 10 minutos gloriosos para vos. Perfecto, Martín. Muchas gracias. Saludos a todos. Disculpen la demora, pero veo que bueno, llegué justo a tiempo. Bien. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto, gracias. Bueno, lo voy a presentar. Tiene como nombre Fuego y Poder. Es una investigación que surgió hace ya unos años y que tiene que ver con una estructura conceptual para poder abordar el territorio, el paisaje y puntualmente la ciudad, que es en lo que me voy a enfocar ahora. Es una investigación que surgió en diferentes ámbitos académicos de posgrado y que en los últimos, entre el 2021 y el 2023, lo desplegué en 2 cursos vinculados al proyecto urbano. Por un lado, digamos, el desarrollo del proyecto urbano de lo que es Arquitectura 5, nivel quinto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata. Y en el año 2022 y 2023, en lo que es el curso de Introducción al Proyecto Urbano de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. El subtítulo de la charla o de la investigación tiene que ver con la ciudad y con los procesos de negociación y de psicopolítica material que abordaron los últimos años de los 2 cursos nombrados. La charla se va a estructurar en 3 partes: una primera parte conceptual, una segunda parte metodológica y una tercera parte de los resultados finales y de los proyectos que se elaboraron por los estudiantes de los diferentes cursos. En primer parte, el estrato conceptual tiene que ver con una plataforma desde la cual trabajar o abarcar la ciudad, entendiéndola desde la hipótesis en la cual uno puede establecer una relación directa entre el entendimiento de la ciudad como un sistema material y la organización que promueve, los sistemas de toma de decisiones políticas sobre ellos y las estrategias de proyecto con las que se puede entender sus procesos. Esta tríada nos permite establecer una serie de relaciones que
lo que se intentó hacer es trasladarla al ámbito académico y al ámbito del proyecto colectivo de, digamos, de grupos de estudiantes. Como base conceptual se posiciona o se planta sobre Manuel de Landa y su trabajo en el libro 1000 años de historia no lineal, que define a todas las estructuras que nos rodean y forman nuestra realidad como resultado de procesos históricos concretos, donde la realidad se constituye como un flujo continuo de materia y energía que experimenta transiciones críticas en las que cada nueva etapa de material acumulado enriquece las reservas de dinámicas y combinatorias no lineales disponibles para la generación de nuevas estructuras y procesos. En su libro, Manuel de Landa diferencia dos procesos por los cuales las ciudades pueden surgir y desarrollarse, uno que tiene que ver con una población que puede desarrollarse de forma espontánea, adquirir su forma regular, siguiendo los rasgos de la topografía, del lugar, o heredar su forma de distribución de caseríos que se amalgamaron para formarla, y por otro lado, esta primera concepción podríamos definirla con el término autoorganización, mientras que la segunda concepción establece que por parte de la ciudad puede ser esta el resultado de un planeamiento consciente y de la imposición de una forma regular y simétrica. Las diferencias entre las ciudades que son autoorganizadas y aquellas que son planeadas no es originalmente de forma, sino del proceso de toma de decisiones, como decía, que está detrás de su génesis y del subsecuente desarrollo de esta forma. Es decir, la distribución crucial en el desarrollo de la ciudad radica más bien en una toma de decisiones centralizada y una descentralizada, siendo las estructuras jerárquicas o la asociación con el término poder, las decisiones centralizadas, mientras que las tomas de decisiones descentralizadas, que las asociamos a los procesos de autoorganización, las vinculamos al término de juego. Este par no funciona como digamos, términos antagónicos, sino que se establecen como extremos de un rango de variabilidad donde cada ciudad se puede posicionar en un punto intermedio, compartiendo tanto lógicas de juego como lógicas de poder. Pero para poder definir estos extremos de este rango, podemos decir que el poder trabaja por jerarquía, simetría y composición, mientras que el juego lo hace por procesos de autoorganización. El poder toma decisiones, como decía, de forma centralizada, mientras que la toma de decisiones en el juego es descentralizada. En las ciudades vinculadas al término poder, la estructura es una condición prefijada, mientras que el juego se establece mediante un set de reglas sin una imagen final. En términos de estado, el poder trabaja en estado sólido, mientras que el juego lo hace en estado gaseoso. El poder se basa en la monumentalidad, en la figura del autor y en el control, mientras que el juego lo hace desde la cotidianidad, en el anonimato o colectividad y desde la libertad. El poder lo podemos vincular a lo clásico, a lo canónico, mientras que el juego, por contraposición a lo no clásico o lo alternativo. Las estructuras de poder trabajan por relaciones de parte y todo, mientras que el juego lo hace mediante relaciones parte-parte. El poder trabaja también mediante estrategias, mientras que el juego lo hace mediante tácticas. El poder opera de manera top-down, mientras que el juego lo hace de manera bottom-up. El poder define tipologías y diferencias de tipo, mientras que el juego define estados provisorios alcanzados por diferencias de grado. El poder trabaja mayoritariamente con procesos de repetición, mientras que los procesos que promueve el juego son los de diferenciación. Y por último, el poder trabaja por permanencia, estabilidad y certeza, mientras que el juego lo hace o bien admite el cambio, el accidente y la improvisación. Si entendemos la ciudad como un sistema material, lo podemos vincular a otros sistemas materiales, como pueden ser los grupos de animales, siendo las bandadas de pájaros. En las bandadas de pájaros podemos encontrar estas dos lógicas organizativas. Las estructuras, cuando vuelan,
en procesos migratorios con una estructura de B, mientras que en un sentido más lúdico, las bandadas promueven organizaciones sin formas definidas. También los rebaños de ovejas, cuando pastan libremente, se vinculan con el medio de forma autónoma y con decisiones individuales, mientras que cuando son acarreadas en el pastoreo y trasladadas, se van convirtiendo en estructuras que establecen lógicas jerárquicas. Los cardúmenes de peces libremente establecen una organización porosa y de continuidad, mientras que cuando reaccionan a un agente externo empiezan a construir lógicas interiores que les son ajenas y que las adoptan de forma colectiva. También si pensamos en juegos de mesa, en Occidente el ajedrez trabaja por jerarquía, el ajedrez establece una serie de piezas con lógicas ya prefijadas, con movimientos anticipados, mientras que el Go, el juego oriental, trabaja por población, trabaja de manera colectiva, y no hay una condición prefijada por sus fichas. El ajedrez establece casilleros para posicionar las piezas, mientras que el Go trabaja por lógica de trayectorias donde las fichas se posicionan en el cruce de estas. Pero también los ejércitos han demostrado estas lógicas organizativas, siendo los poderes centrales de los gobiernos o de los regímenes autoritarios, desplegar una organización militar basada en la estricta jerarquía y en la repetición y orden, o un orden, digamos, puro o un orden clásico, mientras que si pensamos, por ejemplo, en la expansión del Imperio Mongol con Gengis Khan, sus tácticas de retirada falsa promueven también lógicas organizativas de juego que se contraponen y establecen una forma distinta de batallar. O bien en la música, la organización de una orquesta también se basa en jerarquías, donde el punto central condensa a las figuras de mayor relevancia, mientras que un ensayo de una banda de jazz promueve en una música que se basa en la improvisación organizada, puede establecerse, puede, digamos, acomodarse al espacio físico de forma más libre. Ahora bien, estas cuestiones Esteban, conceptuales... estamos casi en 10, así que Bien. podéis cerrar cuando Bien, quieran. estas cuestiones en términos metodológicos se han trabajado trabajando con modelos de arquitectura que se diferencian entre modelos de arquitectura y modelos de suelo, siendo los de suelo soporte físico superficial y los modelos de arquitectura los que establecen la ocupación y la densidad. Estos modelos se entienden como entidades variables que pueden mutar y transformarse, adquiriendo y desarrollando sus propias capacidades. También pueden, en esta lógica de mutación, devenir unas sobre otras. También trabajamos sobre lógicas de superposición de estos modelos, siendo lo clásico la arquitectura sobre el suelo, pero promoviendo también lógicas inversas de suelo sobre arquitectura. El siguiente paso es la configuración de campos a partir de la proliferación de estos modelos, donde las variaciones que pueden adquirir los modelos son desplegadas en la totalidad de estas entidades. Eso podemos asociarlo a las estrategias o las tácticas de campo, mientras que para establecer una serie de negociaciones, por otro lado, estudiamos y trabajamos sobre estos ejemplos de poder, trayendo diagramas organizativos que se rigen bajo jerarquías y subordinaciones. Y estas dos lógicas trabajan en términos de negociación, siendo los modelos variables colmando las lógicas o los diagramas de poder, o bien los diagramas de poder estableciendo jerarquías dentro de los campos. Y por último, quiero mostrar una serie de imágenes de los proyectos que concluyeron estas investigaciones, donde en cada uno de los ejemplos podemos ver una promoción fuerte de las lógicas de campo, donde podemos descubrir o podemos visibilizar las lógicas internas de variación, así como los momentos de jerarquía que toman posesión. Esto lo que refleja es la lógica interna de organización de cada uno de los equipos de estudiantes,
donde sus personalidades, sus gustos, sus afinidades y las disputas internas o las conveniencias logran darle forma a estas organizaciones que entendemos como ciudades ficticias, como ciudades posibles, como escenarios, en definitiva, donde podemos en mayor o menor medida verificar la hipótesis en la que para trabajar en la ciudad o trasladarla al ámbito académico es necesario establecer un escenario de negociación entre los diferentes agentes que entran en juego para definir su forma y su organización. Muchas gracias. Buenísimo, Seba. Impecable. Perdón, ¿de qué año son los trabajos de los estudiantes? Son alumnos los últimos proyectos son alumnos de primer año de Ditela y Mirá. parte del material son alumnos de quinto año de la Universidad de La Plata. No, interesantísimo. La verdad, laburo. Gracias. Bueno, no sé, ya terminamos porque creo que Horacio no se conecta, ¿no? Roberto, me parece. No está, no se conectó. Bueno, entonces damos por finalizadas las exposiciones, pero también tenemos, ¿no? ¿Cuánto? Hasta las 45 tenemos tiempo, creo. Si quieren hacer preguntas, alguna evolución, hay algo que quieran, también los espectadores pueden preguntar por el chat si les queda alguna inquietud. Bueno, igual que, no sé, los que estuvieron en la Comisión 1, como que a mí me resultó importante cuando me convocaron y me sugirieron esto de poder entender grupos, ¿no? de los expositores para poder tener un hilo conductor o una cuestión de que nos quede, ¿no? este pensamiento y todo lo que vimos y lo que escuchamos fue interesante. Como primera instancia, las visiones del taller, ¿no? Por ahí empezar a aplicar estas visiones de lo que hablaban las chicas del workshop, ¿no? El programa de arquitectura, como por ahí los programas, a mí me pasa como una experiencia propia en taller, los programas por lo general los voy configurando o armando a medida que la investigación del proyecto va avanzando. Creo que son temas que en el aula son muy importantes de aplicar como ¿no? Una herramienta, el desarrollo conceptual, una herramienta, ¿no? Para el diseño. De colonial que hablaba María Esther y Reina, que me parece, pero un hilo o una perspectiva totalmente que no la tenía y me parece súper interesante, así que por ahí les voy a estar molestando las preguntas después. Es, la verdad que es muy bueno. Y bueno, Lucas, o sea, me sentí muy identificado, también estuve con Sarkis en algún momento, en alguna instancia, y con Roberto en la parte de investigación proyectual, y se habló mucho del tema, ¿no? Me parece también... Es más, perdón, Martín, pero Sí. cuando Lucas mostraba esa foto, yo estaba presente, como Sí. esto es anecdótico, pero era la inauguración de una muestra de los estudiantes de investigación proyectual de la cátedra de Sarkis en la Universidad de Buenos Aires. Lo primero que hizo fue como tener esa actitud de nosotros somos proyectistas, porque tenía una posición como muy sentada sobre la cuestión, pero muy bien lo aclaró Lucas también, que no se da en toda la región. En Brasil no se distingue entre diseño y proyecto. Pero bueno, eso es para un debate Sí. muy interesante, mucho más extenso, pero me acuerdo de ese momento donde agarró esta fibra, crayón y empezó a tachar la palabra diseño. Claro, yo conozco la anécdota. Bueno, Sí, sí, sí. Fue muy interesante. Y me pasa con Alejandro que cuando yo estudié arquitectura, me acuerdo del primer año, en morfología, una profesora nos explicaba los grados de abstracción en los dibujos. Y la planta era como, ¿no? el primer grado de abstracción, y por ahí empezar a levantar esos muros y llegar a la perspectiva, que a mí me pasa también que las perspectivas torcidas, porque ahora los estudiantes jóvenes van como a 1000 con la representación, entonces sacan imágenes en renders y están todas torcidas, verticales. Entonces ahí es donde empieza el juego de, bueno, el espacio que vos te imaginás, ¿está torcido o cómo es?
Entonces ahí empieza la discusión entre el corte, la sección, ¿no? Entender estas herramientas gráficas que me parece alucinante. O sea, el trabajo de tesis, Alejandro, es como, quiero ese librito, así que en cualquier momento, no sé cómo hacemos, pero me parece un laburo, la verdad, muy, muy enriquecedor. Bueno, y chicos, o sea, Perú, la verdad, chapó, me parece, Maricielo y Juan, o sea, la verdad que un análisis tremendo y poder llegar a darle este aire a esas placas, ¿no? Que estaban como comprimidas, la verdad que me parece que hay ahí una poética del espacio, una cuestión de percepción o sensibilidad, ¿no? En cada cosa, en cada rincón, es como, que creo que eso también es muy enriquecedor, o sea, yo me llevo eso al menos, un montón de cosas más. Y Sebas, nunca hice es genial esto de ver las ciudades, ¿no? Estructuradas a partir de, ¿no? Si son París, que los señores querían que sea todo hermoso y una avenida importante y jerarquías solamente, Barcelona, que no tiene tantas jerarquías, pero habla con la ciudad y con el pueblo. La verdad que me dejó para pensar un montón, está muy bueno el enfoque. Así que por mi parte los felicito a todos, no sé si quieren decir algo más. Sí, tenemos tiempo, así que está abierto el intercambio de opiniones entre todos los integrantes de las exposiciones. Sería muy interesante que puedan como entablar esos vínculos o relaciones entre las exposiciones y los temas que abordan. Sí. Igualmente por ahí vi en el chat, no me dio tiempo para contestar, que preguntaban si se grababan las No, en el chat exposiciones. no hay preguntas. No, ahora no, fue en el anterior, creo. Pero bueno, que van a estar disponibles después en YouTube, ¿no? Las exposiciones, creo. Mm. Lucas. Ahí yo levanté una manito que aprendí hace poco a usar Sí, viste, la opción todavía es. no aprendo. Todavía no aprendo, Uso no me siempre el animo. Zoom, pero a veces Nunca lo hice no, tampoco. te toca del otro lado. Sí. Bueno, yo quería preguntar a Alejandro que está ahí, que ya le mangué la tesis, de hecho, y quería preguntarle en relación, bueno, en desarrollo, ¿verdad? En noción de la planta y la representación, entiendo obviamente que es más extensivo, y si en el desarrollo o de la tesis o de tu trabajo has abordado la cuestión de la representación en noción a los sistemas de expresión, por la relación entre más vinculado a la expresión. ¿Algo que nos quieras compartir desde eso? Sí, a ver, la tesis, obviamente en 10 minutos y con un enfoque que no era solo de la tesis, trataba de ser un poco más amplio, tiene muchas cosas. La tesis se basa, como yo dije, a ver, yo soy docente de representación por un lado, o sea, tengo un cargo en el que enseño el departamento de representación y de proyecto por otro lado. Después se juntó todo, pero bueno, básicamente tengo esa doble mirada. La tesis busca, eh, digamos, analizar las relaciones que existen entre las ideas proyectuales, entre la expresión que decís vos, esa cuestión de comunicar, ¿no? Que excede los sistemas de representación, que excede las normas. Por eso yo hablo del discurso y utilizo, no lo desarrollé acá, pero básicamente yo en la tesis utilizo la retórica aristotélica y la retórica de la imagen, que es una actualización de la retórica que se hizo durante el siglo XX, donde se expande la retórica al campo de la imagen para analizar discursos gráficos. Entonces utilizo las figuras retóricas, utilizo lo que se llama la inventio, que es la generación de ideas, la dispositio, que es la forma de organizar el discurso, las partes del discurso, y la elocutio, que son el uso de las palabras llevado a las imágenes. O sea, es sobre expresión, concretamente, la tesis, más que sobre sistemas de representación. O sea, es más lo comunicativo, lo que tiene que ver con la forma de trascender o a veces de transgredir. En retórica se utiliza el término de licencia retórica, que es cuando vos te salteas las normas gramaticales para obtener un resultado expresivo. Y sí, la tesis va por ese lado. No sé si respondí tu pregunta, pero es eso esencialmente, y mucho que ver con proyectos. Como a veces, para expresar una idea de proyecto, hay que saltearse algunas normas. Yo no lo expliqué, pero había algunos dibujos de los que pasé. Si es que después quieren, pueden ver el video y ponerle pausa, en donde, por ejemplo, aparece una planta
y en esa planta aparecen fotos de personas que obviamente no están en planta, pero bueno, quedan bien y son una forma de mostrar cómo los usuarios se van a apropiar de esos espacios. ¿Ah? Y eso es una licencia, en definitiva, tiene que ver más con la expresión que con la correcta utilización de los sistemas de representación. Excelente. Si tuviese que hacerte otra pregunta, ¿por qué no es una tesis de doctorado? Porque es de maestría la única. Pero bueno, ya la voy a leer y bueno, estamos en contacto. Creo que también para eso Dale, es acabo de ver tu este mail, tipo de espacio. yo te lo contesto, pero tengo que buscarla porque no la tengo acá en la computadora, tengo que bajarla de otro lado, pero te Cero la mando, apuro, te la mando. es para no olvidarnos y para aprovechar la simultaneidad que tiene estos espacios. Buenísimo. Sí, yo como te quiero llevar algunas enseñanzas, algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con la enseñanza proyectual. eh, y ya que Alejandro fue el último que habló, respondió a la pregunta de Lucas, que el proyectar siempre tiene que ver con esta construcción, y ahí lo engancho con algo que había dicho Diana, y habían dicho Diana y Natalia, con qué proyectamos cuando proyectamos, no es solamente lo edilicio, una edilicia o el edificio o la casa, sino que estamos construyendo, proyectando y construyendo discursos, relatos. Esto es algo que comentó en su exposición Alejandro. Como decía Diana y Natalia, hablaban de la producción eh, de realidades a través de analizar y de interpretar, creo yo, estas realidades que ellas ponían en juego en el proceso proyectual. Me acuerdo que tomaban los memes y ahí hay todo un análisis que nos sirve para entender como este espíritu del tiempo en el que habitamos y en el que proyectamos. Pero también el trabajo de María Esther Magos Carrillo y Reina, que se une con un trabajo que ya presentaron hace 2 años en las primeras jornadas y que publicaron en el cuaderno 175, donde también en lo proyectual nos obliga a tener un posicionamiento político-ético. Eso está muy claro en el trabajo de ellos. Y en base a eso quería preguntarles a María Esther y a Reina, eh, ¿cuál es la transformación? Porque no recuerdo del todo aquel primer trabajo de hace 2 años. ¿Cuál fue la transformación, la evolución, el devenir de este proyecto que empieza, al menos para mí, para el Centro de Investigaciones en la Arquitectura de Palermo, seguramente empezó antes, pero para nosotros empieza ahí, o lo conocemos, mejor dicho, en las primeras jornadas? ¿Cuál es la evolución hasta hoy? Gracias, Roberto, por la pregunta. En realidad, cuando hicimos la presentación hace 2 años, nos preguntábamos, ¿no? Cómo esta perspectiva de colonial que se está aplicando en muchas áreas de conocimiento y que nos parecía muy interesante, con mucha validez para la arquitectura y el diseño, cómo podríamos introducirla, ¿no? Y por eso planteamos esta idea de los desafíos. Entonces el primer texto en realidad lo que estaba era intentando llevar algo teórico, ¿no? Algo epistémico, algo que estaba más allá de la arquitectura, aterrizarlo al taller de proyecto. Y la primera instancia fue esto, encontrar desafíos, o sea, todas las dificultades que nos llevaba esta intención. Y después de 2 años, lo que estamos desarrollando es esta herramienta, ¿no? Ya un instrumento. Digamos que hemos hecho algunos trabajos en los talleres, aquí se llaman talleres de proyectos, los talleres de proyectos en la carrera de arquitectura. Hemos hecho algunos ejercicios y vamos intentando pulir esta herramienta para encontrar pues los últimos instrumentos que digamos, podrían dar certeza a esto que estamos planteando, ¿no? Pero estamos todavía en una fase de experimentación. Nos encantaría presentar
ya algunos resultados en una próxima oportunidad, porque los resultados han sido interesantes, ¿no? Los cambios de paradigma que hemos venido realizando con los estudiantes, pero estamos justamente en ese momento. Y aprovecho el sí. micrófono, si no te importa, para enganchar con lo que presentó Sebastián, que me parece súper interesante, ¿no? Creo que esta idea de la negociación, esta idea del juego, este rompimiento de las estructuras de poder, pues es algo que nosotros estamos planteando dentro de nuestros talleres, ¿no? Y me quedó una duda, Sebastián, y era como que me pareció entender en la parte final de tu presentación, estos últimos ejercicios que nos mostrabas, me pareció entender que o sea, el poder o el establecimiento estaba en una estructura que seguía manteniéndose a nivel organización, a nivel planta, y después la parte lúdica o el intercambio, la negociación llegaba en la parte tridimensional, o no lo entendí bien. Gracias. ¿Qué tal, Reina? ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras. Bueno, en principio lo que ponderamos dentro de los cursos son las lógicas organizativas de campo o las de juego, siendo las de poder las más lógicas. No se mantienen subyacentes las lógicas de poder, por ello un poco de los que mostré los diagramas eran ejercicios, pero sí había internamente dentro de los equipos dos caminos. Uno, a partir de los campos podían aparecer lógicas organizativas de poder, de centralidad, simetrías, ejes, y muchas veces o en algunos equipos surgía más una necesidad de partir desde esas lógicas organizativas y después establecer variaciones desde la repetición de la población de modelos. Generalmente, cuando dejamos como la libertad de que los estudiantes tomen un camino, tienen más tendencia a tomar lógicas de poder, pues son lógicas más establecidas y más comunes en la sociedad para establecer orden. Por eso tratamos de promover más las lógicas de juego o los campos para que construyan herramientas como en contraposición a eso, pero siempre están apareciendo en conjunto, ¿no? Es muy difícil diferenciar unas de otras en los proyectos finales, digamos. Muchas gracias. Me viene, perdón que sumo, pero a lo que decías ahí, Seba, recién, que bueno, aprovecho también a saludarte acá en vivo, que hacía muchísimo que no nos veíamos, que habla, por ejemplo, Jorge Pocropec, con Ana Cravino, bueno, que va a moderar también mañana, hablan de la lógica y la poética, ¿verdad? Y en esto quizá mientras mencionabas que si no es que una esté exenta del juego o del poder, sí uno puede como en algún punto enseñante, como decía Freire, favorecer aspectos de la poética y de la razón, pero que no puedes quedarte con uno solo porque son inherentes y están propios, y todo en construcción, como dijeron en la primera exposición, de este aprendizaje basado en problemas, que en realidad el campo de la ciencia de la educación se ve como casi hoy como una innovación o una novedad, y desde el campo de la enseñanza proyectual siempre es un aprendizaje basado en problemas, y el valor está, hoy hasta lo decíamos en Bruno Munari, que la construcción del problema en sí es la mediación, en realidad, y no existe una solución genuina, sino que existe una coherencia entre la construcción del problema que haces y la solución. Y en eso siempre está la lógica y la poética. Lo que vos le puedes dar es mayor o menor tinte. Pero me parece que en esos ejemplos que propusiste, bueno, me venía un poco eso, y yo llevarlo a la escena de, bueno, cómo nosotros actuamos como docentes en esa formación y en esa mediación. Sí, totalmente, Lucas, qué lindo verte después de tanto tiempo. Una de las cuestiones que es difícil de trasladar al ámbito académico y que sí tienen las ciudades de por sí, es que las ciudades se despliegan en el tiempo, y si los entendemos como entidades materiales que están en un proceso de constante cambio y transformación, podemos hacer como la equivalencia dentro de los 4 meses del curso
de lo que va sucediendo en esos 4 meses, donde inevitablemente uno como docente, como profesor, es un agente de poder, porque establece como a veces decisiones unilaterales o hay una relación jerárquica profesor-estudiante que si bien uno después lo puede desdibujar, es inherente, pero sobre todo después empiezan a surgir las relaciones internas de los equipos, ¿no? Los estudiantes de primer año que están empezando a conocerse, están empezando a aprender a trabajar en equipo, también establecen sus ejercicios de poder interno, sus familiaridades o sus empatías, y es muy gracioso, por ejemplo, grupos de 6 alumnos que hacen 3 subgrupos de 2. Entonces, después eso se traslada al proyecto. O hubo casos, o una de las imágenes que pasaron de un estudiante que había elaborado un montón de producción y después dejó la carrera. Entonces, después esa producción la retomaron otros y establecieron una relación frente a esa preexistencia. Entonces, esa lógica temporal de los 4 meses del curso, tratamos de que se manifieste entre los proyectos. Hay un proyecto que en la primera elaboración de campo que hicieron a los 2 meses, la tomaron y la siguieron aumentando como si fuese una ciudad que crece constante tiempo, y los últimos 2 meses fueron como, no sé, 150 años de la vida de una ciudad. Así que sí, inevitablemente eso está, esos dos polos, tampoco son como 2 polos contrapuestos, donde uno se prende cuando el otro se apaga, sino que un poco como decías vos, están siempre trabajando con diferentes intensidades, pero en ningún momento desaparece ninguno. Buenísimo, interesantísimo. Quiero estar en esa cátedra. Voy a volver a estudiar arquitectura para hacerlo. Bueno, Yo para cerrar mi sí, participación, y uniéndome con lo que comentaba Lucas, que nombró a Jorge Kreutzbeck, me cuesta mucho siempre ese apellido, y Ana Cravino, que pusieron en el coloquio el viernes, y ellos hablaban de la importancia de una construcción teórica, sobre todo en el taller de proyectos, para todos los campos de la enseñanza de la arquitectura. Me parece que el trabajo de Sebastián y también el de María Esther y Reina, eso está muy claro en todos, en esta comisión, pero como específicamente el de Diana María Bustamante y Natalia Carona también. Hay como construcciones teóricas, que en el caso de Sebastián se vio muy claro, y también, pero lo conocí hoy, pero en el caso de Reina y María Esther lo vengo siguiendo desde hace 2 años, entonces es muy estimulante ver cómo ese posicionamiento político, que eso a mí me interesa mucho, ético y teórico, se construye en un ejercicio, es parte de un ejercicio, desde ahí surge, así que eso a mí me llena, es un aliciente, es una gran esperanza. Muchas gracias. bueno, buenísimo. La verdad que salió bien. Los felicito a todos los expositores. Agradezco a los que se conectaron para escucharnos y vernos. No sé, yo la verdad que primera vez que estoy como coordinador en estas jornadas y me pareció muy enriquecedor todos los temas que se vieron. Así que agradecerles, la verdad, la predisposición a los expositores y nada, aplausos de acá. Aplausos de todos. Y Espero seguirlos. los invitamos porque ahora a las 18 comienzan las mesas, los diálogos que van a estar todos los días a las 6. En este caso son los diálogos entre arquitectura, proyecto e información. De hecho, Reina va a ser una de las expositoras, pero el viernes en los diálogos entre arquitectura, política y sociedad, Sebastián va a coordinar los diálogos del miércoles, así que muchos de los que están aquí están involucrados directamente, pero los invitamos a quedarse y comienza el diálogo en las 6. Así que muchísimas gracias, infinitas gracias por el trabajo, la predisposición, por estar hoy aquí. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Martín. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Gracias, un gusto. Saludos, Gracias. también. Gusto.